Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional. Reciban todos sus saludos. Quien les habla, su amigo Heriberto Molina o Lugo Gordica. El día de hoy, en nuestro podcast dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas, con un invitado de lujo. Una persona que, aunque esté en la distancia, lo consideramos parte de nuestra familia, porque es un ser humano que es hijo de quien fue nuestro mentor, nuestro maestro, amigo, hermano, Lionel Gámez Céspedes Ocheniwe Ifa Solá Ifaye Timbale Solodumare Gracias. Saori Gámez Oluo Aworomila Babalawo Oturanico, que nos está acompañando hoy, nos da el privilegio de acompañarnos desde Nigeria. Oluo, bienvenido a la Fraternidad IFA de las Américas. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con la invitación. Desde que salió el podcast, en formato de podcast, siempre deseé mucho éxito. Se los auguro, no solamente se los deseo, porque Gracias. es una gran labor. Ustedes tienen su propia profesión, ustedes tienen sus enfoques, pero nunca han soltado IFA, y la manera en la que abrazan IFA y lo llevan a todo lo que ustedes hagan es admirable. Hay mucha gente que vive de IFA y vive la vida religiosa y no han hecho ni el 10% de lo que ustedes están haciendo, así que es admirable y los felicito mucho por eso. Gracias, Oluo. Es muy difícil verte en la cámara hoy en día y no recordar a tu padre, no tener los recuerdos de vivencia, de enseñanzas, de anécdotas, pero que hoy sinceramente nos emocionan porque realmente, particularmente a mí, me llegan de regocijo y admiración y de orgullo, porque siempre te vi al lado de tu padre, haciendo su apoyo, respondiéndole los versos, haciéndole el coro. Eso lo vi yo, nadie me lo contó y es un placer de verdad. Oluo, ¿usted se encuentra en estos momentos en qué ciudad de África? Mira, todo coincidió, no fue planeado. Estoy usando el fondo de la fachada de mi templo. Estoy construyendo un templo, todavía no está listo, en la ciudad de Akure, en el estado de Ondo, en Nigeria. Así que es donde estoy radicando actualmente y ese lugar es donde estaré viviendo pues por los siguientes meses, posiblemente años. Recuerdo que hace algunos meses me comentaste que estabas en la búsqueda de un terreno para realizar la compra y iniciar tu templo en Nigeria. Es correcto. Ya hoy podemos presumir que ya la compra fue realizada y estamos en construcción de la casa donde vamos a estar trabajando, practicando y realizando investigación y recibiendo gente de toda Yorubaland. Te estaremos visitando por allá si Olodumare lo permite. Son totalmente bienvenidos. Van a ser invitados VIP. Gracias. Oluo, hablemos primero sobre tu iniciación en IFA. ¿Qué edad tenías tú cuando te iniciaron en IFA? Cuando me iniciaron en IFA yo tenía 7 años de edad, recién cumplidos. El día de mi cumpleaños fue el día que yo entré al cuarto de IFA. Andrés Colá fue el director. Sí. Pero Sí. habían dos mesas gigantescas de babalawos porque había exceso de babalao en tu iniciación, donde estuvieron, aparte de muchos mayores de la isla, entre ellos recuerdo que pude ver en la foto al padrino Frank Cabrera Obeché, estaba Víctor Betancourt y una serie de hermanos respetables y mayores que participaron o te acompañaron en tu iniciación. También recuerdo que tu Bolú y tu Yubona son ahijados de tu padre. Correcto. Sí, básicamente mi papá viene siendo mi abuelo de IFA. Exactamente. Tu padre es tu abuelo de IFA. Entonces, desde los 7 años, mientras se mantuvo vivo tu padre de aprendizaje, porque eso era un hombre, era un ser humano que no paraba, no se detenía en el estudio, en la investigación, y me conta que tú eras la sombra. Tú eras la sombra de tu padre. Sí, fue alguien muy estricto.
que lo cual le agradezco. Al principio es duro cuando estás bajo el mando de alguien estricto, ya sea un padre, un jefe, una guía. Es complicado porque en su momento llegas a sentir rechazo por esa persona y por ciertas actitudes, pero sin duda hoy estoy más que agradecido, hoy valoro todas sus enseñanzas y no hay ningún detalle del que yo me arrepienta o del que me queje del proceso de convivir con él. Como dices bien, toda la vida era proceso de enseñanza porque era tan estricto que cualquier cosa que hiciera estaba pendiente a los detalles y al mismo tiempo había que estar contestando los cantos, los rezos, los versos y todo. Inclusive la clase de Yoruba, tú estabas ahí sentadito con él al lado de él mientras el profesor le daba sus clases de Yoruba. Así mismo es. Entonces, han pasado muchos años. Hoy en día ya eres un hombre. ¿Qué edad tienes ahora, boludo? 31 años. 31 años. Desde los 7 años de iniciado en IFA. Y que no es que me llame la atención, porque tú eres reflejo de la educación que te dio tu padre. Y tu padre no dejó de cultuar el IFA afrocubano hasta el último día de su muerte. Más sin embargo, no dejó de investigar a profundidad la raíz y la esencia del IFA afrocubano para tratar de llenar los vacíos que él sentía que habían en la praxis, en la enseñanza del IFA afrocubano. Ahora bien, hoy en día tú estás en Nigeria. No me queda la menor duda de que tú estás en el mismo estudio, en el mismo andar que anduvo el padrino Leonel. Sí, Y yo quiero, Saori, disculpa que te interrumpa, que tú no, está bien. le dejes saber a los hermanos que nos pueden estar viendo la realidad de que tú no has dejado de practicar el IFA afrocubano. Me gusta la pregunta, muy bien abordada. Y sí, mucha gente piensa que hice una transición a lo que se conoce como Isheshe. Me gusta explicar que Isheshe también es la práctica afrocubana. Isheshe es tradición y básicamente la tradición que se comenzó en toda Latinoamérica, todos los lugares donde se reunieron practicantes de la espiritualidad Ifa, Orisha y muchas más, crearon una tradición que justamente venimos representando y cuidando y tratando de corregir, que es la regla de Osha e Ifa. Mi motivo de estar en Nigeria no es porque quiera yo hacer esa transición. Sin embargo, hubo épocas en mi vida en las que sí consideré dejar la práctica afrocubana. ¿Por qué? Porque estaba buscando respuestas y básicamente venir a Nigeria fue revelador para mí, porque hoy en día no solamente no la dejaré, ni la he dejado, esos pensamientos que llegué a tener en realidad no habían sido tan fuertes, solamente pasaron por mi mente para aclararle a la gente que piense que yo estaba dejándola. Al final, si la dejaba o no, era mi decisión. Yo siempre he sido Correcto. alguien que marca su línea y me gusta tomar mis decisiones y me gusta que me cuestionen mis decisiones y al final al que le debe importar el resultado de sus decisiones es a mí, pero obviamente hay una comunidad que está esperando cierto tipo de acciones, cierto tipo de apoyo, cierto tipo de respuestas de parte mía. Así que esa comunidad le agradezco porque siempre han estado pendientes, siempre han estado conteniéndome y al mismo tiempo, estando en Nigeria, me di cuenta de que IFA afrocubano o la regla de Osha e IFA, porque no solamente es IFA, sino todo lo que respecta a Orisha, es muy poderoso, muy poderoso. Yo creo que ni los practicantes de esa regla, ni los practicantes de algún linaje tradicional en específico, nos hemos podido dar cuenta aún del poder que se concentró en Latinoamérica con respecto a Ifá y Orisha. No estoy diciendo que sea más poderoso
que la raíz, ¿no? Porque mucha gente va a aludir o mucha gente se va a sentir posiblemente atacada por estos comentarios cuando en realidad no es la intención. Quiero dejar claro algo y me gustaría hacerlo un tema de este podcast. IFA es tecnología. El código binario en el que se basa IFA es básicamente un lenguaje muy profundo, ¿no? Cuando lo usamos para términos espirituales, se ha tocado el tema de cómo el código binario, pues es la base de la programación. Hoy en día todo lo que usamos tiene como base en su momento el código binario con el cual se empezaron a desarrollar diferentes tipos de lenguajes, pero su base es el código binario, es decir, los caracteres que nosotros tocamos y tecleamos en una computadora es solamente código binario organizado de cierta manera, ¿no? Entonces, IFA es tecnología. IFA era la tecnología que tenían nuestros ancestros para comunicarse con fuerzas supremas o fuerzas hasta del exterior, para recibir respuestas que en su momento eran difíciles de comprobar. Hoy en día se han desarrollado diferentes tipos de tecnología para comprobar diferentes tipos de fenómenos, pero antes solamente estaba IFA y muy pocas cosas más. Por lo tanto, IFA se ha desarrollado gracias a la sólida base que tiene de conocimiento y de transmisión de sabiduría. Pero mucha gente quiere practicar IFA más apegados a la base o al origen, cosa que hoy en día no es posible. Lo que quiere decir que los practicantes de IFA y de Orisha tenemos que actualizarnos en muchos aspectos. Cuando uno quiere construir un edificio, no lo puedes construir sobre el terreno plano. Tienes que cavar y tienes que hacer profundidad, tienes que hacer un hueco demasiado grande comparado con o equivalente a qué tan alto quieres construir ese edificio. Hay una proporción con la cual se saca esa equivalencia. Entonces, al mismo tiempo, cuando uno quiere crecer, tiene que ir a las raíces y tiene que profundizar sobre ello. Es lo que estoy haciendo aquí. Y al final, no me interesa si es con respecto a los que practican Isheshe, si es con respecto a los que practican IFA afrocubano. IFA es uno solo. La práctica y la espiritualidad es una sola y cada persona elige de qué manera hacerlo. Yo estoy haciendo una investigación que quiero que sea tan profunda como los resultados que van a dar una vez convertida en una estructura más sólida. Pero recordemos siempre que la base tampoco se parece nunca a la superficie. Entonces, no me gustaría que la gente se quede enfrascada en el pasado, sino que traigamos nuestro pasado y nuestra historia y la empleemos favorablemente para el presente y obviamente el futuro. Yo recuerdo, Saori, que tu papá generalmente las veces que venía a Miami, y para los que no lo saben, también nos visitó en Venezuela. De hecho, los dos primeros IFA que hizo mi hermano Rafael Molina, IFA Semú, lo dirigió tu padre en Venezuela. Él, en el desarrollo del ceremonial de una iniciación de IFA, llevaba a cabo el ceremonial como él lo aprendió de sus mayores o de su maestro. Pero luego de que profundizó en tierra Yoruba, el canto, el verso donde avala cada parte de del ceremonial de IFA, lo empezó a versar, ¿correcto? Sí, Pero correcto. no dejó la metodología del IFA afrocubano. Eso tiene que quedar muy claro. O sea que podíamos ver la misma ceremonia, el mismo IFA de iniciación afrocubano, pero cuando hacía cada movimiento y cada paso con la estructura original rescatada, ese fue el trabajo que él hizo. Sí, es correcto, pero basado 100% en el procedimiento afrocubano, cosa que yo sigo haciendo hasta la fecha. Exactamente.
Eso hay que dejarlo claro para que no piense que usted, Oluo, se fue al ICESE totalmente. No, no, nada de eso, al contrario. Y yo lo dejo claro aquí. Aquí le platico a la gente y a los olugos, les digo, yo mi práctica es afrocubano. Yo sé que usted no va a entender muchas veces el por qué metemos un canto, por qué no se entiende el rezo que hacemos, pero le voy a pedir que lo respete y que si tiene algo que aportarle, lo aporte, y si no, que ahí lo deje. O sea, yo estoy aquí no para caerle bien a nadie, yo vengo a mostrarles mi respeto. La gente que sabe valorar el respeto me han recibido muy bien y yo los he sabido considerar a ellos, porque ha habido mucha gente que me han abierto las puertas de su casa, de su templo, de su familia. Estoy muy agradecido con ellos y me han dejado descubrir cosas que fue a lo que vine. Es decir, descubrir similitudes, descubrir cosas y encontrar las mismas diferencias que existen dentro de tierra yorubá, que son muchas, son incontables, perdón. Ahora, Oluo, si al IFA afrocubano lo llaman el IFA de la diáspora afrocubana, ¿qué sucede? Porque para nadie es un secreto, o por lo menos para los que han estudiado, que el IFA tradicional es diaspórico también. En cada región de África se practica un IFA distinto, un ceremonial Es- distinto, metodología distinta. Me Quiere encanta decir que que toques este tema porque sí, yo me di cuenta, o sea, me tocó verlo aquí por la misma razón. Como no estoy casado con un templo, la gente sabe bien, me doy mi lugar en el sentido de realizar investigación. No puedo yo decir, lo que hacen en tu templo es la verdad absoluta. Yo no creo en verdades absolutas. Por lo tanto, me ha tocado ver que sí, IFA, uno, se practica diferente de templo a templo, aunque sea dentro de la misma ciudad. IFA se aprende de forma diferente de templo a templo, e IFA se interpreta de forma diferente. Es decir, hay lugares donde con el mismo verso te argumentan o te justifican una situación totalmente diferente para realizar en sus procedimientos religiosos. Y lo mejor de todo es que después de eso, el que no lo ve así, lo respeta y así se mantiene. no critica ni ofende. No lo critican ni ofenden, que es algo a lo que nuestra comunidad lamentable hispanoparlante estamos muy acostumbrados a. Si vemos algo que no nos enseñaron, que no vimos o que no nos hace sentido, lo primero que hacemos es criticar, ofender, minimizar, porque tenemos un complejo de inferioridad muy grande. Entendido. Oluo, arrancando en tus primeras visitas, que tengo entendido fuiste con tu papá, cuando empezaste a ver las similitudes con el IFA afrocubano, ¿qué pasaba por tu mente? Sin la explicación de tu padre ni del traductor, ¿qué opinabas tú de que había una semejanza en lo que tú veías en la isla o la práctica de tu papá en México? La primera vez que vine fue la única que pude venir con mi papá, Ah, porque una sola vez. solo fue una. Él ya Ok, había venido una antes, ok, es decir, ok. su segunda fue conmigo. Y mi tercera no fue con él, pero me lo terminé llevando porque me llevé el icono de su egungun. Ok. El primer viaje encontré similitudes, pero sí creo que con esto puedo entender a mucha gente que viene y se regresa y entonces quiere cambiar y formatear todo, ¿no? Encontré más diferencias. Es decir, no tuve la capacidad de ponerle atención a las similitudes. Obviamente sí habían cosas que decía, esto es igual, esto es idéntico, esto también se hace, pero fueron más las diferencias. Me di cuenta como de que eran dos cosas muy diferentes. Y yo creo que mucha gente que tiene la oportunidad de convivir muy poco con un babalao, un olugo, un maestro, eh, yo creo que se quedan con esa impresión de que son cosas totalmente diferentes. Y yo creo que esto fue lo que dio pie a el conflicto tan grande que siempre ha habido, estas guerras que llevan mucho tiempo sucediendo y que hoy en día yo las veo mucho más calmadas que antes. Es decir,
hoy en día los practicantes de Ifá tradicional como que ya no critican tanto la práctica afrocubana. Seguro habrá algún zafado que lo siga haciendo, pero lo veo menos. Y yo creo que muchos de ellos como que están diciendo o piensan como de qué poderosa la práctica afrocubana. Los que estuvieron dentro y después se cambiaron, no todos, estoy mencionando algunos, pero yo lo sé porque lo veo y hace mucho sentido lo que hicieron nuestros ancestros en lugares como Cuba, Venezuela, Brasil, obviamente. Saori, ¿qué opinión le puede merecer o le ha merecido en tu presencia a las personas, a los sacerdotes que tú conoces que practican el Ifá y Orisha en esas tierras africanas sobre la praxis afrocubana? La mayoría de ellos no la entienden, pero quiero decir algo también. Ifá en Nigeria se ha perdido en muchos lugares. Es decir, los lugares donde se ha conservado son lugares muy específicos, muy simbólicos, pero la sociedad alrededor de la práctica religiosa se ha transformado. Es decir, es muy difícil que la influencia que se tenga sea nativa o indígena 100%. ¿Por qué? Porque ya está la presencia de un pensamiento y de estructuras impuestas por los colonizadores también, en este caso los ingleses. Entonces, puede ser que una familia practique Ifá ancestralmente desde hace muchas generaciones, pero que los hijos hayan tenido que ser enviados a la escuela. Y aquí no hay escuelas de Ifá o de Orisha, o mínimo escuelas normales con una formación académica como la que podemos recibir cualquiera de nosotros, donde se respete el culto a Ifá y Orisha. No, aquí pasa como nos pasó a muchas personas en Latinoamérica, gente como yo que nacimos dentro de Ifá y Orisha, pero que nuestros profesores o profesoras eran mayormente católicos, ¿no? Entonces, no importa que tú sí vengas de una familia donde se cree en la espiritualidad nuestra, cuando la gente que te está formando y que te está ayudando a tener un criterio, tienen un criterio totalmente disperso y alejado de las bases fundamentales de tu creencia espiritual. Entonces aquí en Nigeria está pasando eso también. Muchas generaciones de nuevos religiosos también están dentro de esto sin enfocarse en el verdadero valor que tiene. Algunos están por hacer dinero y no está mal decirlo. Y son muy pocas las personas que lo hacen por tradición y por amor a la sabiduría ancestral. Mucha gente como que quiere usarlo para escalar. Esto provoca que se pierda la esencia hasta en familias tradicionales de muchas generaciones. Es un tema complicado, es un tema complejo, me he dado cuenta de eso y básicamente considero que viene una época de reestructuración religiosa en todo el mundo, incluyendo Nigeria. O sea, las cosas en Nigeria no son como eran hace cientos de años con respecto a la práctica religiosa y no van a ser lo mismo dentro de unas cuantas décadas. Estoy casi convencido de eso. Boludo, excelente lo que me aportas, pero no me has respondido mi pregunta. Yo te Ok, pregunté qué opinaban sí, de la práctica afrocubana del ifismo y de la ocha. ya. Es muy difícil y justamente me estaba yendo por la tangente en el sentido de explicarles un poquito el contexto de cómo funciona aquí. ¿Por qué? Ok. Porque no entienden. O sea, ellos no saben, muchos de ellos no saben, muchos de ellos no, ni siquiera han aprendido Ifá fuera del pueblo donde viven. Entonces, aunque sí respetan
y dicen, qué bueno, o sea, qué bueno que en ese pueblo lo hacen así, están casados con la forma en la que ellos hacen las cosas. Entonces, si no tiene una buena, si no tiene una similitud, o si no tiene una buena pronunciación, por ejemplo, un canto, son capaces de decirte que no lo conocen, aunque ya lo detectaron. Son muy pocas las personas religiosas que están abiertos a encontrar las similitudes. ¿Por qué? No quiero decir el por qué, pero son personas que valen oro. Uno de mis mentores, yo le comparto todo lo que hacemos en la práctica afrocubana, le comparto los procesos de UNESBO, los procesos del IFA, y es una persona que está tan abierta que cada vez que le mando algo, que le mando un audio, que le mando un video, me dice, me fascina, me encanta. Es una persona con la que me van a ver colaborando mucho en diferentes tipos de contenido en un futuro, y es alguien que respeta mucho nuestra práctica, pero pocos como él me han tocado encontrar. Y dentro de los pueblos puede haber divisiones al momento de inclusive de la parte cultural por las prácticas espirituales. Divisiones en los Sí, pueblos. sí, hay mucho. Imagínate, este templo que estás mirando aquí, que tengo de fondo, yo llegué a él porque me rechazaron un terreno que quise comprar primero, porque podía causar conflicto, supuestamente el vendedor, con las iglesias que estaban alrededor. Es decir, habían como 3 o 4 iglesias en esa misma calle, y yo llegué con mi propuesta, yo vi un par de iglesias, y yo llegué con mi propuesta para comprar el lugar, y aclaré siempre que era para construir mi casa y un templo de Ifá. Entonces el dueño me pregunta, oye, ¿y por qué no escogiste una calle virgen? Y le digo, ¿cómo que una calle virgen? Y dice, sí, donde no haya iglesias. Y le dije, porque yo quiero tener el mismo derecho que tú tienes. Si tú quieres comprar un lugar para montar una iglesia, nadie te va a cuestionar nada. ¿Por qué a mí, por querer construir un templo de Ifá, me estás cuestionando si voy a causarle conflictos a los vecinos? No me hace sentido lo que me estás preguntando. Y bueno, obviamente esa negociación no procedió y llegué a este lugar que te estoy mostrando. Pero si esa experiencia me tocó vivirla a mí, a la comunidad religiosa en general, porque entre musulmanes y cristianos también se pelean mucho aquí. Entonces, a nuestra comunidad religiosa le toca, yo creo que de las peores partes. Tú sabes, Oluo, que el panorama a nivel mundial, a nivel de lo que es la paz y la tranquilidad, está temblando, está tambaleando. Eh, Se habla de la guerra, una guerra mundial, de una tecnología avanzada que intenta dominar al mundo. Se ve mucha gente decepcionada de las religiones por tener acceso hoy en día a verdades que antes eran ocultas para el público. Los seres humanos han avanzado para bien y para mal. ¿Crees que es correcto mantener la práctica IFA enmarcado en una forma primitiva en aborigen, con todos los avances que hoy día tiene la humanidad? ¿Te Mira, parece bien lo que está pasando? tremenda pregunta. Eh, a ver, esto es mi opinión, 100%, y yo cargo y porto la consecuencia de mi opinión a estas palabras. Me parece maravillosa la época en la que estamos viviendo, porque básicamente si no hay tiempos difíciles, si no hay situaciones de tensión o literalmente de odio como se están viviendo en muchas partes del mundo, porque son muchas las partes del mundo que están entrando en este tipo de comportamientos, de actitudes y de movimientos que están a punto de crear una nueva guerra mundial. Me parece maravilloso el hecho de estar vivos en esta época, principalmente la gente que portamos los valores ancestrales y espirituales de una cultura tan antigua, pero no solamente nosotros, es decir, líderes espirituales
de diferentes tipos de fe, yo creo que es el momento clave para esas personas. Y no ahora. Es decir, si por alguna razón se llega a desatar dicha guerra, va a haber muchas muertes, va a haber muchas pérdidas, va a haber mucho sufrimiento, va a haber mucho caos, pero es justamente cuando entran las manos a las que les corresponde construir un mejor futuro. Ningún futuro se ha construido sobre suelo verde, sobre suelo fértil. Siempre ha sido necesario entrar en estos tipos de conflicto en los que el ser humano muestra lo peor de sí para entonces poder sacar lo mejor de sí. Y la otra pregunta es, creo que sí debemos portar los valores y el conocimiento y la estructura de lo que nos fue legado, pero no de la misma forma. Es decir, toqué el tema de la tecnología y lo hice por un motivo. Ahora me preguntas esto y hago la conexión, porque al final es eso. Tenemos que dejar los fundamentos en donde van, bien sentados y sólidos, pero tenemos que construir sobre eso de una nueva manera, de una forma actualizada, de una forma moderna y que nos permita llevar IFA a una nueva posición. ¿Por qué? Porque es verdad que también IFA se ha actualizado con el paso de los años. Si no, hoy no sería útil. Y sin embargo es más útil que en muchas ocasiones del mismo pasado. Entonces, yo creo que sí tenemos que aprender a adaptarnos y empezar a analizar cuál es el rumbo con el que los practicantes y seguidores de esta religión podemos abordar nuevos procesos espirituales. ¿Me puede dar, aunque sea un ejemplo al respecto? Ok, no quiero dar el que tengo en mente, pero, por ejemplo, nunca se ha meditado como parte de la práctica religiosa Ifa Orisa. Sin embargo, la meditación está presente desde los tiempos antiguos de los Yorubá, es decir, el Yorubá te presenta las cosas debido a un profundo análisis que se ha hecho sobre eso, es decir, la observación justamente para entender los versos de Ifá que te están mandando diferentes mensajes desde el nombre del Oluwo. El nombre del Oluwo ya es tremendo mensaje, pero solo aquellos que pueden observar detalladamente pueden encontrar la riqueza de solo ese nombre y el mensaje oculto detrás de ese nombre. Entonces, a lo que voy es que mayoritariamente nuestra fe está basada en un tipo de meditación que no se promueve conscientemente. ¿Qué pasaría si mañana empezamos a meditar, obviamente basados en los elementos y en los conceptos de nuestras divinidades, pero un proceso consciente de meditación? Es decir, meditar y sentarnos y empezar a reflexionar o a hacer un proceso de respiración y cualquier tipo de técnica de meditación basada en la energía de Shango, en la energía de Orúmila, en la energía de Oshun. Ese es un tipo de ejemplo de lo que me pediste. ¿Y conoce gente que practica eso? Yo voy a empezar a promoverlo. O sea, yo estoy justamente creando pistas de meditación con fondo musical de cada divinidad, es decir, juntando la esencia de cada divinidad. Es un experimento y no me interesa si es bien recibido o no, no me interesa la crítica al respecto, pero lo que sí me interesa es a la gente que termine impactando y ayudando a través de ese tipo de material. Ok, entiendo. ¿Y hay versos que avalan esa praxis de meditación? Sí, ¿Hay a ver, Odu que lo avala? no te lo voy a presentar como Odu, porque una vez que se haga la presentación, una vez que se haga el trabajo de proposición, porque es una propuesta al final de cuentas, donde Ifá te presenta
como una posibilidad, pero no como meditación, es lo que te estoy diciendo. O sea, Ifá no te habla de meditación porque meditación es un concepto moderno, pero el acto de meditar o de observar algo, de contemplar algo, ha estado presente toda la vida en Ifá. Entonces, básicamente, una vez sacando este material, vamos a presentar cuál es la base con la que Ifá anticipa que eso se puede realizar. Luego los experimentos sean realizados y pasen las pruebas, ¿se podría aplicar esto en un DAFA como medicina? Mira, es posible, no me quiero adelantar, porque obviamente yo voy a ser la persona que haga esta propuesta, entonces no te quiero plantear yo el sí, todo va a salir muy bien, porque al contrario, a mí me gusta, yo estudié ingeniería industrial, no terminé la carrera, pero justamente aprendes, tiene una base de ciencias donde tú haces tu hipótesis, haces tu marco teórico y después haces el experimento, pero al final en realidad nunca sabes, hasta si vas a realizar un experimento que ya se ha hecho muchas veces, puede ser que a ti no te salga. Entonces no me gusta a mí decir, sí, todo va a salir muy bien, pero yo sí veo potencial y veo herramientas y recursos para que este tipo de prácticas se haga no solamente en ceremoniales, sino en el día a día, porque al final hay muchas personas que no saben cómo conectar con la energía de ciertas divinidades. Por ejemplo, una persona hace adivinación y entonces se le dice que Shango o Eshu está ayudando a la persona. De aquí a que esa persona, porque hay gente que puede hacer el sacrificio inmediatamente, hay gente que ya está en el sitio, es decir, que va al templo físicamente, pero hoy hay muchas consultas que se hacen virtualmente. Y entonces, hasta si te van a realizar un EBO, ya sea que te lo están mostrando por video, por videollamada, o si no te lo están mostrando, la persona necesita también una experiencia vivencial de decir, ok, estoy en este proceso, ¿no? Porque imagínate cuántos EBOs no se hacen hoy, que literalmente yo estoy en la oficina y el babalago me está haciendo el EBO, pero no se vive la conexión que normalmente cuando es de forma presencial se hace. Entonces, yo quiero presentar esta herramienta como un apoyo para momentos de este tipo, pero también le veo mucho potencial para el tema de ceremonias como Itafá, por ejemplo. Si tú vas a realizar una adivinación, al final, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una iniciación de Ogufacan o Icofafún, necesitamos esos días con la persona en un estado puro. Y normalmente es físico. Le decimos que no tenga relaciones sexuales, que no consuma estupefacientes, que no se alcoholice. ¿Por qué? Porque estamos buscando la pureza del cuerpo. Pero muchas de las personas, debido a la práctica que nosotros tuvimos que desarrollar, que fue un poco de ocultismo y secretismo, pero muchas veces no era porque así fuera, sino para evitar ser vistos o atacados o perseguidos por las autoridades, porque al final nuestra práctica nunca ha podido practicarse libremente. Entonces, mentalmente, muchas veces la gente no está preparada para lo que está a punto de pasar, ya sea un itafá, una consulta, puede ser que alguien no esté totalmente abierta a recibir los mensajes de Ifá. Entonces, de esto que te estoy hablando, si tú tienes la oportunidad de escuchar un audio de 5 minutos donde básicamente, aunque no te estén diciendo nada, no te están guiando a nada, solamente estás abriendo tu mente y tu conciencia a poder recibir con mayor claridad el mensaje que está a punto de darse. Eso suena bastante interesante y suena interesante y me crea mucha expectativa, sinceramente. Ahora, Oluo, te hago un comentario de lo que es la meditación. En el año 2004 yo conocí a Falokun Fatumbi, es un norteamericano iniciado en África, en Oterremo. Y ese señor a mí me hizo una adivinación
él me comentó ese día que el Babalao necesitaba sentir la energía y la vibración espiritual de Elá. Es la, Exactamente, correctamente. Y él decía que él hacía meditación y hacía alabanza a Elá para tener una conexión. Creo sí, que esto se parece un poquito a lo que me estás hablando. sí, para que veas que no es nuevo, que hay gente que ha tenido ese tipo de pensamiento o de visión y que posiblemente nosotros, practicantes hasta de la parte afrocubana y también la tradicional, mucha gente va a decir, no, eso nunca se ha hecho, ¿no? Estamos hablando de este tema. IFA es tecnología. ¿Cómo estás usando IFA? Muchas religiones se han desarrollado por los procesos investigativos que se han podido hacer gracias a la inversión, a la confianza y el apoyo de grandes otras instituciones y muchas veces de gobierno. Nosotros nunca hemos gozado de eso. Nuestra práctica se ha tenido que mantener como se mantiene hoy en día debido a la carencia de investigación. La investigación sobre IFA en Nigeria está muy limitada. Mucha gente aquí en Nigeria tiene referencia de aprendizaje gracias a los libros que han escrito personas fuera de Nigeria. Ni siquiera los mismos nigerianos. No tienen una base, no tienen un fondo académico o una enciclopedia en la que se puedan basar, sino en el aprendizaje que es admirable. O sea, eso no descarto para nada, al contrario, es algo admirable y ojalá nosotros también tengamos la capacidad de adaptarnos al proceso de enseñanza que se lleva a cabo en Nigeria, pero no hay una fuente tan grande bibliográficamente hablando como para entender los procesos de IFA. Es decir, solo la gente que ha viajado y que ha ido fuera son los que pueden transmitir de una mejor manera los procesos que se viven dentro de IFA. Entonces, mi respeto para Baba Falokun Fatumbi y básicamente es algo que existe. Entendido. Estoy de acuerdo contigo. Si yo mañana tengo un ahijado, un homofá, yo lo voy a iniciar en IFA, pero yo no quiero ni hacerlo en Estados Unidos, ni en Venezuela, ni en México, ni en Cuba. Yo quiero viajar a África porque yo quiero conocer a África, yo quiero conocer la cultura, pero mi praxis es afrocubana. Si yo visito tu templo, la iniciación lo vamos a hacer afrocubana o Isese Lagba. Ok. La razón por la que yo estoy construyendo un templo es porque quiero poner el ejemplo. Es decir, yo quiero no solamente pensar ni hablar, quiero actuar en concordancia con lo que creo. Por lo tanto, mi templo va a ser un templo de Ifá y de Orisha. Seguramente va a haber prácticas que nunca se van a ver ahí, pero va a haber prácticas tanto de Isheshe como afrocubanas dentro de ese templo. Es decir, lo que esté a cargo mío se va a realizar principalmente de forma afrocubana. Igual, si encuentro los orígenes de algunas cosas que hagamos, se implementa porque la intención es ir para adelante, no para atrás. Pero al mismo tiempo, si una persona viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir a Nigeria, pero no conozco un olugo que me pueda iniciar, yo le puedo decir a esa persona, mira, hay diferentes tipos de iniciación, todo depende de qué tierra o de qué linaje sea el olugo, pero si tú no conoces a nadie, yo te puedo proponer con tal olugo, obviamente para que esa persona sea homofá de ese olugo, porque yo no voy a hacer las iniciaciones de estilo tradicional. Puedo participar en ellas porque tengo autorización, pero al final voy a conectar y a vincular a esas personas. Y si una persona quiere hacer ITEFA estilo criollo, se puede realizar en mi templo, pero yo creo que falta mucho para eso, porque al final necesito un equipo y ciertos materiales también que estén disponibles y que estén listos para realizarlo así. Pero sí, es uno de mis sueños realizar iniciación de IFA afrocubano en mi templo en Nigeria.
Buenísimo. Quisiera que por favor nos comentaras de una manera simple una que otra similitud que tú has conseguido de nuestra práctica afrocubana en Nigeria, en África. Ok, hay muchas, hay demasiadas. Dentro del mismo proceso de iniciación dentro de IFA, eh, son incontables. He tenido la oportunidad de presenciar la ceremonia de ITEFA. Gracias, voy a hacer la mención aquí a mi hermano Lázaro Daudinotti Faucan, que me permitió vincular y conectar con su Olugo, el Olugo Ifa Wole Ifa Shola, que ha sido también muy, muy bueno y muy cariñoso conmigo, y me ha permitido presenciar y aprender y, y estar cerca y vivir algunas partes de los procesos que realiza en su templo. Entonces, muchos. Por ejemplo, no es lo mismo, y sin revelar secretos, pero el proceso de Atemoletá está presente, es diferente, pero es muy similar. O sea, se ve y se entiende la similitud. Eh, el proceso de lo que nosotros hacemos en el Iyoye se ve y se puede presenciar en un día diferente. Por ejemplo, esto yo lo vi en Unifa, en el pueblo de Ile Oluji. Ile Oluji está en el estado de Ondo, y la práctica de Ifá de Ondo y Ekiti son muy peculiares también. Por ejemplo, la ceremonia de Ifá se realiza en 7 días también, en este pueblo donde yo vivo, en Ile Oluji y en algunos lugares de Ekiti. Y entonces el proceso que nosotros hacemos en el Iyoye, cuando golpeamos al, al Alamo. halago, ajá, se realiza. También la siembra, es decir, también se hace el proceso de siembra. Sacar los signos, los diferentes signos que se sacan, también se sacan. De hecho, en uno de los IFAs que he podido presenciar, sacan un signo todos los días, pero también consideran que son 3 los principales, y los demás signos se empiezan a referir a los familiares de la persona, a la mamá, al papá, no me acuerdo si a la pareja también, y al padrino y a la oyubona, Ok, que son conceptos que se juntaron mucho también dentro de la práctica afrocubana. Es decir, en la práctica afrocubana se dice mucho que el signo del Itefá es 100% correspondiente al halago, pero el signo del Ita también tiene una correlación con el Olugo, y el signo del Iyoye tiene una correlación con la Oyubona. Entonces, son conceptos que están ahí presentes, que de alguna forma se sistematizó de una sola forma, y también tuvo sus variaciones, porque no es lo mismo un IFA en Palmira que un IFA en La Habana y otro en sí, Matanzas, correcto. pero se sistematizó. Entonces, básicamente lo que yo estoy viendo es que sí, o sea, aquí en cada región se mantiene y se practica de una forma, pero aún si ellos tuvieran que juntarlo, podrían llegar a resultados muy similares a lo que pasó en Cuba. Boludo, imagínate tú que mañana una persona se inicia en IFA afrocubano, pero está todo el boom en las redes sociales del Ixeche Agba, del IFA tradicional, de que es la matriz, de que de ahí derivó, y esta persona se empieza a inclinar. Yo particularmente entiendo que si no conoció el IFA afrocubano, pues por ende no lo entiende. Y puede de cero pasarse a la otra práctica tradicional sin ningún problema. Ahora bien, los hombres que tienen de iniciado 10, 15, 20 años y de pronto dicen, abandono esto, me voy a la tradicional. ¿Tú no crees que aún con 15 o 20 años no conocieron realmente la profundidad del IFA afrocubano?
¿qué recomendación, qué consejo le puedes dar tú como practicante de IFA afrocubano viviendo en Nigeria a las nuevas generaciones nacidas en el afrocubano Uno, que se quieren ir sí. al ICESE? Este tema lo voy a tocar con mucho respeto porque tengo muchos amigos que han pasado por esa transición y los respeto mucho. Entiendo sus razones. De hecho, como comenté al principio de este podcast, yo pude haber sido uno de ellos si no fuera por el amor que me inculcó mi padre a nuestra práctica afrocubana y, y a lo que aprendí. Es decir, aprendí a desarrollar mi propio criterio. Afortunadamente tengo la facultad, y voy a llamarlo así también, la autoridad de ajustar y adaptar ciertos procesos que se dan con el paso de los años y la experiencia, ¿no? Lamentablemente estamos con generaciones que todo lo quieren aprender muy rápido y quieren aplicar e implementar innovaciones y cambios que no han sido ni siquiera estudiadas, no han sido llevadas a un concilio. Y entonces hay gente que por un tema de, eh, ¿cómo llamarlo? De aceleración, se están saltando procesos que no deberían saltarse, o sea, que son parte de la formación básica de un religioso. Entonces, Por ejemplo, disculpa que te interrumpa, dame un ejemplo para que la gente lo entienda. ya, por ejemplo, babalawos recién iniciados que a las pocas semanas ya quieren empezar a entregar guerreros, ¿no? Eso está mal, eso está mal. No, no debe ser así. No te quieras saltar ese proceso. No puedes ser padrino cuando todavía no deberías ni ser llamado babalau. Cuando nosotros salimos del cuarto de Ifá, seguimos siendo omoagwo, si queremos usar ese concepto que proviene más del entendimiento tradicional, o agwo de Orúmila. O sea, eres un secreto, pero no eres el padre de los secretos. Mi papá lo decía mucho. El padre del secreto es el que conoce los secretos. Entonces, ¿para qué quieres empezar a hacer tus iniciaciones con 6 meses, con 1 año, hasta 2 años? Todavía 2 años es un poco más entendible de Ifá, ¿no? Y hay mucha gente que lo va a justificar de muchas maneras, pero es algo que no es correcto. ¿Por qué? Porque estás queriéndote acelerar en un proceso que ni siquiera te estás permitiendo descubrir, aprender y estudiar a profundidad. Entonces, si hay mucha gente que hace esto, ¿por qué no nos vamos a encontrar gente que haga una transición sin conocimiento de causa? Hay gente que hizo la transición porque no encontraban respuestas por más que buscaron. Es decir, nosotros también tenemos unos protocolos muy malos de enseñanza a los ahijados. ¿Por qué? Porque no, lo mismo que expliqué, nuestros ancestros no tuvieron la oportunidad, o sea, no pudimos desarrollar sistemas o centros de enseñanza. Hoy ya se pueden encontrar y se están generando de forma virtual y hasta yo voy a formar parte de eso, pero antes no se podía. Entonces no había quien te enseñara, quien te diera clases, solamente aprendías en la práctica o en pláticas que te tocaba la fortuna de estar y escuchar una cosa y escuchar la otra, pero no eran enseñanzas propias. En una plática uno puede hablar con cierta falta de seriedad sobre algunos temas, porque es una plática, porque no estás considerando el factor de quién está aprendiendo de ti. Entonces así se distorsionaron muchos mensajes que hoy ya están perdidos en la sociedad. Para continuar respondiendo tu pregunta, Gracias. lo primero es, no, si ya te iniciaste en la práctica afrocubana y tu ori te llevó ahí, a menos que tengas motivos muy sólidos, pero si estás en duda, no te vayas, quédate y solamente empieza a profundizar más en eso. ¿Por qué? Porque la práctica afrocubana es muy poderosa, te lo digo yo que vine a querer comprobarlo. Yo no me hubiera quedado en algo que viera que no tiene ni pies ni cabeza. Y nuestra práctica no solamente tiene pies, no solamente tiene cabeza, tiene un nivel de complejidad en el que admiro y respeto a los ancestros que formaron parte de ese proceso, con todo y sus defectos.
¿Por qué? Porque todos los tenemos. Cuando nos toque morir a cada uno de nosotros, también vamos a ser recordados por nuestros defectos, porque es Claro, parte de nuestra esencia. Pero no podemos querer hacernos los que vamos a corregir esa práctica, faltándole el respeto a los que con su vida la protegieron, la cuidaron y la transformaron, la catapultaron. La forma en la que se lleva Ifá y Orisha en la tradición criolla es fenomenal. Te lo digo yo, que la muestro con orgullo a los practicantes de aquí, y aquel que sabe entender y aquel que tiene sabiduría y conciencia lo ve. El mismo Arab Akbaye lo ha dicho, lo dijo. Hay una plática que se hizo muy viral de él en una conferencia en Miami, donde le dijo a la gente: no abandones tu práctica. Si eso fue lo que hicieron tus ancestros, está bien. Y básicamente esa es la base del respeto. Entonces, si por alguna razón no te has iniciado, investiga bien qué tipo de práctica quieres llevar, cuál es más afín a ti. Si tú ya te iniciaste en cualquier nivel dentro de la práctica afrocubana, por ejemplo, no la dejes. Ten paciencia, conecta de la forma en la que tus mayores te vayan enseñando, con la energía de los orishas, con tu orí, con tu cuerpo, con tu divinidad interna. Y yo estoy seguro que nos falta tiempo, pero va a llegar el momento en el que podamos entender el porqué de esas transformaciones. Rechazarlo sin saber es pecar de ignorancia. correcto. Olo, siendo tú Homo Dudua, ¿has podido investigar en tierras africanas la realidad de cómo debería enfrentarse un practicante de Ifá y de Orisha afrocubano siendo Homo Dudua? Realmente lo que nosotros recibimos en Cuba como Dudua simboliza nuestro Orisha Labatori realmente. Realmente Odudúa es el colonizador, lo que estamos recibiendo, ¿ese es nuestro Orisha Labatori? ¿O qué es Odudúa según tu criterio? El tema de Odudúa es demasiado secreto aquí en Nigeria. No solamente en Nigeria, es decir, todo lo relacionado a Odudúa se encuentra en la tierra de Ile-Ife. Pero no todos los que están en Ile-Ife tienen acceso tampoco a la información sobre Odudúa. Estoy hablando de que solamente la dinastía que viene, o sea, los descendientes y practicantes y seguidores de Odudúa son los que saben los secretos de Odudúa y todo lo que tiene que ver con el Oni de Ife. Son las únicas personas autorizadas para eso. Siendo yo Homo Odudúa, quise hacer una investigación. Tuvimos acceso a hacer un contenido documental, una entrevista en el mismo templo de Odudúa, y tuve la fortuna y la oportunidad de poder venerar al ícono de Odudúa. No lo vi. O sea, realizamos el ritual, realizamos el sacrificio, pero el contenido de ese sacrificio ellos lo llevaron al lugar donde ellos ocultamente tienen el ícono, pero me sentí muy bendecido y muy afortunado. Los babalawos que me acompañaron me dijeron: somos muy bendecidos de estar aquí, porque ha venido gente de todos los países a querer hacer algo como lo que estamos haciendo y no han podido. O sea, no es un tema ni siquiera de dinero, es un tema de confianza y un tema de conexiones, por así decirlo, para que nos autorizaran realizarlo. Así que me sentí muy bendecido, pero me quedé con las mismas dudas que tenía cuando llegué. O sea, yo me quedé... ese contenido lo voy a estar subiendo ya una vez que tenga mi plataforma en línea, que faltan pocos meses para que quede, pero literalmente se necesita mucho tiempo, mucha paciencia y mucho enfoque para descubrir esos secretos
de divinidades como Dúa, por ejemplo. Son cosas que no te comparten así abiertamente y que me atrevo a decir que muchos de ellos tampoco las tienen tan claras. Me atrevo a decirlo y yo sé las repercusiones que puede traer eso, porque mucha gente va a decir, ¿cómo te atreves a decirlo? Señores, hay mucha información que se ha perdido con el paso de los años, no solamente en Latinoamérica, sino en Nigeria mismo también. Así que tenemos que enfocarnos todos, y como mensaje que quisiera dar de último en esta entrevista es: la gente que le apasiona nuestra fe, nuestra religión, hay mucho trabajo por hacer. Si todavía no ha llegado el momento donde sientas un llamado, todavía no actúes, pero en el momento en el que detectes, por la vertiente que sea, por el área que sea, hay que poner manos a la obra. Nuestra religión está en un proceso de transición para un gran momento, es decir, para los religiosos va a ser un gran momento, pero hay que trabajar mucho en construir buenas bases sólidas para las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que dejarles una mejor práctica que la que recibimos y limpia de toda la contaminación que ha venido de afuera o de otras creencias. Te agradezco muchísimo en nombre de la Fraternidad IFA de las Américas eh, tu apoyo, y esta es tu casa, tú sabes que esta es tu casa. Lo agradezco, y lo que no, también eso es lo que quiero, y yo sé que lo recibo de ustedes, ¿no? Al final, yo considero que mis amigos son aquellas personas que tienen la capacidad de también corregir el camino de este servidor. Si se ve que me estoy desviando de lo que representa mi esencia, porque para mí es eso, ustedes son mis amigos, y lo que yo espero de mis amigos siempre es, uno, que identifiquen y reconozcan mi esencia, y que justamente cuando vean que estoy dejando mi esencia para entrar en otra, que es algo que cuido mucho pero me puede suceder, que me sepan decir, oye, yo creo que por ahí no es, ¿por qué no pruebas por acá? Te vamos a apoyar, pero no te vamos a solapar acciones que no vayan de acuerdo a los valores de lo que tú mismo has mostrado o has dicho que representas. Así que la Fraternidad IFA de las Américas siempre ha tenido mi cariño, mi respeto, Saché, y los gracias. felicito por lo que están haciendo. Que vengan muchos más invitados, que venga mucha más gente a dejar su pedacito de sabiduría, y que crezcamos como comunidades religiosos unidos y fuertes. H, muchas gracias, boludo. Que Chao. Olodumare te bendiga a ti y a tus seres Así, queridos. así. Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional.